Iniciaremos con la revisión de un caso clínico, introducción, definición, clasificación, estructura, propiedades físicas, niveles estructurales e importancia. Empezamos el caso clínico con una situación de osteopenia. Escuchemos. Linda era una mujer hermosa y delgada que parecía mucho más joven que sus 67 años. La mayor parte de su vida había sido cuidadosa de su peso y de mantener su figura. Ella fue al gimnasio regularmente y se consideró muy en forma. Recientemente, sin embargo, se le había diagnosticado osteopenia, que es una condición de tener una densidad menor a la óptima, que puede progresar a la condición más grave de osteoporosis, que es baja densidad ósea. Su médico no solo recomendó suplementos de calcio y vitamina D, sino también un aumento de la ingesta de proteínas. Le parecía extraño a Linda que recomendara proteínas si el problema era su densidad ósea. Él explicó que ella estaba en un riesgo aún mayor de fracturas si no tenía masa muscular adecuada. La idea de una mayor ingesta de cualquier alimento no era de su agrado porque siempre había mantenido control sobre su dieta y ni había comido nunca mucha carne. El hueso es aproximadamente 50% de matriz proteica. La evidencia reciente sugiere que el aumento de la proteína dietética es importante para los ancianos porque la capacidad de construir el hueso y el músculo de la proteína dietética disponible disminuye con la edad. Para una mujer de 120 libras, 65 gramos de proteína cumpliría con la recomendación más alta. Con un valor calórico de 260 calorías, 65 gramos de proteína podría causar un aumento de peso indeseable si se agrega simplemente a una dieta existente. Sin embargo, la sustitución cuidadosa podría aumentar la ingesta de proteínas sin causar un aumento de peso. Bueno, yo creo que el caso clínico es bastante claro en cuanto a la necesidad de comer proteína en la situación planteada de la osteopenia. Las proteínas son polímeros lineales de alfa-aminoácidos con amplia variabilidad estructural y funciones biológicas muy diversas. Ustedes observan acá un dibujo, es que es un modelo tridimensional de una proteína y en una situación que nos permite observar los diferentes, los nombraremos como niveles estructurales que hay en una proteína. Esto es una situación que es algo tremendamente bueno, maravilloso, derivado de la utilización de la química computacional. Hace ya, pues, algunos años, cuando yo era estudiante de química, uno, pues, tenía la oportunidad de leer algún libro y ahí habían unos que otros dibujitos de lo que era una proteína, pero actualmente todo esto es trabajado computacionalmente. Existe la posibilidad entonces que a través de sistemas computacionales se determine la forma estructural de una proteína. Y aquí vamos a visualizar diferentes formas como se pueden ir uniendo los aminoácidos constituyentes de las proteínas. Podemos identificar su posición, podemos identificarlos por colores. Ustedes observan ahí que en algunas partes de la proteína hay estructuras de hélices, en otras partes hay como cordones. En esta parte celestita que ustedes están observando es una molécula que no es una proteína, que está formando parte de la estructura, ya la denominaremos como grupo prostético. Entonces, en la actualidad es definitivo que la ciencia computacional va a ser de gran ayuda para poder entender cómo están constituidas estas estructuras que son tremendamente complejas. Y algo que ya habíamos adelantado, la forma tridimensional va a ser fundamental
en cuanto a la funcionalidad que van a presentar las proteínas. Entonces, un tema de investigación en la actualidad es tratar de ir prediciendo la forma como se van a plegar los diferentes aminoácidos para determinar qué forma tridimensional final va a tener la estructura proteica. Porque pues esa forma tridimensional va a ser fundamental en la operatividad de la proteína en el organismo. Bueno, entonces nos vamos a meter acá ya a un primer simulador. Vamos a ver como introducción en este simulador, que ya se los compartía yo la semana anterior, algo bastante interesante. Los avances científicos que se han hecho en los últimos años en microscopía electrónica han permitido obtener fotografías de proteínas con bastante resolución, por lo que al comparar estas imágenes con los modelos tridimensionales obtenidos computacionalmente hay una gran coincidencia. Y eso es lo que yo trato de demostrarles en la introducción de este tutorial o suplemento para entender las proteínas. Aquí en la parte superior que estoy indicando ahorita con el cursor de la computadora, aparecen las fotografías obtenidas con microscopía electrónica. Y abajo aparecen los modelos computacionales de esas proteínas. Miren, se los puse cabalmente de una manera que se pueda ver con claridad la similitud que hay entre el modelo computacional, que es el inferior, con las fotografías. Y esta es otra cosa que es una maravilla. La ciencia se ha abierto en cierto sentido. Los investigadores en todo el mundo pueden disponer de los códigos computacionales de las proteínas. Entonces yo tomé esos códigos y trabajo acá computacionalmente las proteínas, para que ustedes se vayan dando cuenta, pues, que lo que está puesto acá son fotografías hechas por mí mismo, obtenidas a partir de esta situación computacional. Entonces, observemos estas proteínas. Por ejemplo, la hemoglobina, miren. Esa es la primera que aparece acá. Hay una parte grisita que es una molécula que ya miraremos que es un grupo hemo, en donde va a quedar atrapado el oxígeno. Luego tenemos la albúmina de suero bovino. Cargamos el archivo computacional y aparece. Esta es la segunda. Miren, la similitud. Aquí está el modelo trabajado por mí mismo, pues. Entonces, esa es la apertura que ha habido en la ciencia. El citocromo C. Si ustedes tienen tiempo y deseo y les interesara, pues aquí hay un suplemento teórico que va discutiendo sobre estas proteínas. Y luego, bueno, ahí tenemos hasta el citocromo C. En cuanto, aquí me voy a adelantar un poquito. Acá, aprovechando que ya tengo abierto este simulador, hablo sobre el peso molecular. Por ejemplo, la insulina, que ya hemos platicado, tiene un peso molecular de 6,000, diríamos, gramos por mol. Cuando hablamos del agua, el agua tiene un peso molecular de 18 gramos por mol, 16 gramos del oxígeno y 2 de los hidrógenos. Pero en el caso de las proteínas que tienen un peso molecular muy grande, eso ya se habla en términos de Daltons. Entonces, en este caso, la insulina tiene un peso molecular de 6,000 unidades y va a tener un total de 51 aminoácidos. Ya hemos estudiado la insulina, que tiene 2 cadenas, total de 51 aminoácidos. Y acá pueden verlas ustedes computacionalmente. Vamos a observar la formación de puentes de hidrógeno en la estructura que van a estabilizar la forma. Esa es una cosa muy importante. La forma va a ser fundamental en cuanto a la funcionalidad de esa proteína. Estamos empezando con algo pequeñito, la insulina. Vamos al citocromo C.
Ahí estamos hablando ya de un peso molecular de 16.000 Daltons. Y miramos la estructura en diferentes formas, esqueleto, todo esto dado por la química computacional. Miren. Luego pasamos a la hormona del crecimiento, tiene un peso molecular de 49.000 Daltons, el número de aminoácidos 191. Esto ya empieza a ser algo grande. Aquí miramos diferentes formas de representar la estructura. Ya las vamos a ir viendo conforme avancemos. La hemoglobina, que tiene un peso molecular de 65.000 Daltons, tiene 574 aminoácidos. Aquí computacionalmente se puede ir viendo cómo está la estructura, porque imagínense ustedes ver esto así nada más. Es una cosa muy compleja, pues. Entonces, computacionalmente se va determinando cómo va la estructura. Tiene, en caso de la hemoglobina, 4 cadenas identificadas acá computacionalmente con 4 colores. La hexosa quinasa 2 tiene un peso molecular de 202.990 unidades. Tiene 1.804 aminoácidos. Acá computacionalmente podemos determinar cómo va la estructura. Y acá miraremos algo muy importante que es la estructura secundaria, que nos va indicando 3 formas posibles que ya mirábamos y adelantábamos en clases anteriores. Hélices, vamos a ver que hay partes como tapazoles que se conocen como hoja plegada y partes que no tienen ninguna estructura definida, que son como cordones. Entonces, en este caso, la hexosaquinasa pues, está constituida por 2 cadenas. La miosina es la más grande que se puede trabajar computacionalmente utilizando estos recursos que yo estoy utilizando en este momento. Ya otras que son más grandes, ya no puedo usar esta tecnología para presentarlas. Esta ya es bastante grande. Tiene un peso molecular de 545.975 unidades Dalton. El número de aminoácidos 4.746. Para representar o para trabajar computacionalmente más grandes que esta, hay que usar otra tecnología porque las capacidades de una computadora de escritorio ya no son lo suficientemente buenas, a pesar que esta computadora que yo uso es bastante potente. Hay que usar otra tecnología para poder ver los modelos tridimensionales de estructuras más grandes que esta. Esto ya es casi lo más grande que se pueda trabajar en una computadora de trabajo de casa, como es la que yo estoy usando. Por ejemplo, esta, miren, el alambre es el esqueleto y en forma de cintas. Acá está, y es una estructura bastante compleja. Bueno. Vamos a ver acá, de una vez ya que estoy metido acá, de la función catalítica de una proteína. Acá, por ejemplo, miramos una que es la lactato deshidrogenasa. La ponemos en diferentes representaciones. Aquí miramos esta cadena que estoy indicando ahorita con el cursor. Es un grupo metido dentro de la estructura proteica que no está constituido por aminoácidos, que lo identificaremos como grupo prostético. La forma de esqueleto, forma de cintas, en forma de pelotas, estructura secundaria que ya definiremos, las cadenas que constituyen esta, que solo es una cadena, y el grupo prostético acá queda definido con claridad, esta molécula que ustedes observan acá, que en este caso es el ácido pirúvico. Acá les trabajé computacionalmente la parte de donde está el ácido pirúvico, que es una parte que es un sitio activo de la proteína, es un como agujero. Ahí está el ácido pirúvico metido dentro de ese agujero. Hay otra molécula que es el NADH también en su sitio activo. Entonces acá está trabajado computacionalmente. Se mira la molécula que es de naturaleza no proteica metida en este agujero. Miren, ahí es un agujero que acá está puesto computacionalmente como para que cuando uno quiera pasar viendo se pueda observar la parte interior del agujero. Por ejemplo, aquí miren, está cerrado. Esa sería la superficie del grupo
pero al girarlo se puede observar cómo está metido ahí el NADH dentro de ese agujero. Y miren todos los aminoácidos concretos matemáticamente que interaccionan o interactúan con ese grupo que no es de naturaleza proteica. En cuanto a la función estructural, la queratina, que son, ya miramos que son cadenas, las otras proteínas son globulares, tienden a una forma esférica, mientras que estas son cadenas. Miren cómo se trabaja computacionalmente todo esto. Entonces, acá yo les dejo esto para si tienen interés de poder observar. Y aquí hay otras cosas que podríamos ver más tarde. Bueno, entonces regresamos. Acá está lo del peso molecular, que ya me adelanté. Vamos a empezar a hacer un intento de clasificación de las proteínas por algunas de las situaciones más simples, como es el caso de la solubilidad. Eso se identifica como un criterio físico de clasificación por solubilidad. De acuerdo a esto, las proteínas se clasifican como albúminas, globulinas, prolaminas, glutelinas y escleroproteínas. Las albúminas son proteínas que son solubles en agua o en soluciones salinas diluidas. El hecho del incremento de la solubilidad en soluciones salinas es porque pues ya sabemos que hay aminoácidos que van a tener cargas dependiendo del pH. Entonces nosotros ya sabemos que cuando hay una carga, esa se estabiliza con algo que, si fuera, por ejemplo, en el medio en el que voy a disolver, si este también tiene cargas, cargas en la proteína y cargas en donde yo la estoy disolviendo, eso favorece su proceso de solubilización. Las globulinas requieren concentraciones salinas más elevadas para permanecer en disolución. Las prolaminas son solubles en alcohol. Las glutelinas solo se disuelven en soluciones ácidas o básicas. Y las escleroproteínas son insolubles en la gran mayoría de los disolventes. Bueno, vamos a la albúmina. Aquí observamos una captura de un modelo tridimensional computacional. Observamos en la parte interna el grupo prostético y luego miramos la parte de las cadenas que constituyen la proteína. Lo no prostético es lo que está aquí metido en un agujero que es el grupo rojo. La albúmina la observamos acá transportando fundamentalmente ácido mirístico, que es un ácido graso de 14 carbonos, y azapropazona, que es un fármaco antiinflamatorio. Aquí observamos las cadenas y unas partes azulitas que corresponden a estos grupos que son de naturaleza no proteica, que ya los identificaremos como grupos prostéticos. En este caso, el transporte de los fármacos, de los muchos medicamentos en el organismo, por eso puse esto, es a través de las proteínas. Entonces acá se está transportando azapropazona, que es un fármaco antiinflamatorio, que va a cumplir su función conforme vaya llegando a las partes que esté el problema inflamatorio. Y este transporte va a ser a través de las proteínas, por ejemplo, en este caso, el albúmina. Acá observamos la globulina. Esta transporta hormonas sexuales. Aquí observamos la parte interior de la globulina, en donde está un esteroide. El nombre del esteroide, un tanto complejo, es el 3-alfa androstano 3-beta 17-alfa-diol, que es un esteroide de los que estudiamos, es un esteroide anabólico, de los esteroides prohibidos. La clasificación por su función. Estructurales, aquí tenemos el colágeno en los mamíferos, contráctiles, miosina y actina que se aíslan del músculo, enzimas, es el grupo más grande y su función pues va a ser catalizar reacciones.
de una forma maravillosa. Nosotros mismos somos un laboratorio químico realmente idealizado. Reacciones que fuera del organismo costaría mucho poderlas realizar con sustancias químicas normales que pueda utilizar un químico. En el organismo esas reacciones se llevan a cabo de una forma maravillosa y sumamente rápidas, catalizadas por enzimas. Son proteínas especializadas en catalizar ciertas reacciones. Hormonas, casi todas las hormonas son proteínas. Anticuerpos destruyen todo material extraño, antígenos, y sanguíneas, albúminas, globulinas y fibrinógeno. De la función biológica de las proteínas. Vamos a observar acá de nuevo nuestro simulador computacional. De la función biológica, por ejemplo, la función catalítica, ya habíamos visto la lactato deshidrogenasa, la función estructural, el caso de la queratina. El material estructural principal para las plantas es la celulosa en el reino animal. Otros materiales estructurales distintos de los inorgánicos que son constituyentes del esqueleto están compuestos de proteína. El colágeno, una proteína similar a una fibra, es responsable de la resistencia mecánica de la piel y del hueso. Entonces, para que tenga esa resistencia, es entender que esto pues debe ser como un lazo para poder dar esa funcionalidad. Entonces cambia la forma y esto diremos que es una proteína fibrosa cuando las clasifiquemos de acuerdo a la forma. Entonces son como lazos, miren. Función de almacenamiento, por ejemplo, la ferritina. Aquí observamos, la cargamos computacionalmente. Acá tenemos en forma de alambres, forma de esqueleto, forma de cintas, en forma de pelotas, los niveles estructurales, la forma de cadenas y los grupos prostéticos. Aquí se observa la molécula que es el grupo prostético. La ferritina es el sitio activo con hierro más 2. Aquí está el hierro, este atomito que está aquí, miren, es el hierro, Fe. Y también tiene hierro más 3. Aquí está el hierro más 3. Esta es una ampliación del punto en el cual está el hierro. Y ustedes se dan cuenta que este hierro es inmediatamente rodeado y capturado, por decirlo así, estabilizado por varios aminoácidos que acá están identificados. Y esto es una cuestión que, pues, así es la realidad de la estructura. Entonces, prácticamente nosotros estamos manejando computacionalmente la estructura. Por ejemplo, la función protectora, el caso del fibrinógeno. Entonces, miramos acá la estructura del fibrinógeno. Acá les puse una foto, pero ahorita es una estructura un poco grande. Aquí está, miren, fibras en forma de alambres, en forma de esqueleto, diferentes formas de irla representando que pueden tener cierta utilidad, en forma de cintas, las pelotas, estructura secundaria, las cadenas que lo constituyen y los grupos prostéticos. El ácido siálico es la estructura, acá están las cadenas en grisito y la estructura de estas moléculas de ácido siálico, la cual vamos a hacer una ampliación de cómo están metidas dentro de la estructura proteica. Entonces acá les hice, trabajé computacionalmente para ver en dónde está realmente el ácido siálico, miren. Entonces, y aquí hay un aminoácido que ustedes están observando acá, el residuo de un aminoácido. Entonces, esto es una maravilla, pues. La hormona de crecimiento, estas son hormonas, entonces, la hormona de crecimiento, en sus diferentes representaciones, forma de alambres, forma de esqueleto, de cintas, de pelotas, su estructura secundaria. Aquí observamos que tenemos una sola cadena y los grupos prostéticos, que en este caso solo hay una molécula hasta acá arriba. Pareciera que no está formando parte de la estructura, pero recordemos que aquí hay colas
los grupos R de los aminoácidos que ahí no se miran. Función de transmisión del impulso nervioso, por ejemplo, la rodopsina. Aquí observamos la rodopsina. Esto va a formar parte del proceso por el medio del cual nosotros podemos ver, la miramos en diferentes formas de representarla, cintas, pelotas, estructura secundaria, cadenas, el grupo prostético, el retinal, que es una molécula en su sitio activo, aquí lo observamos. Esta molécula es una cuestión puramente química, lo que nos va a permitir poder ver una función de transmisión de movimiento, por ejemplo, la actina. Acá miramos el modelo, ya lo dejo para que ustedes lo miren. La función de transporte, la albúmina sérica. Aquí miramos un modelo. Entonces, está todo ahí, pues si a alguno le interesa. Bueno, vamos ahora a una clasificación por criterio químico. Proteínas simples formadas exclusivamente por alfa-aminoácidos, como es el caso de la ubiquitina, que es una proteasa intracelular formada por 76 aminoácidos. Proteínas conjugadas que contienen, además de la cadena polipeptídica, lo que estamos observando, un componente que no está constituido por aminoácidos llamado grupo prostético, que puede ser una de varias cosas o pueden haber varias cosas. Carbohidrato, puede ser un lípido, puede ser un ácido nucleico o simplemente un ion inorgánico. Bueno, miramos la ubiquitina, constituida por 76 aminoácidos. Acá la estructura fue obtenida computacionalmente y cada aminoácido identificado por un color. Es una pequeña proteína reguladora que ha sido encontrada en la mayoría de los tejidos de los organismos eucariotas. Una de sus muchas funciones es dirigir el reciclaje de proteínas. La ubiquitina puede ser asociada a proteínas y marcarlas para su destrucción, un proceso que fue descubierto hace no muchos años y que tuvo tanta importancia este descubrimiento que a los investigadores que propusieron esta situación les dieron el premio Nobel. Aquí observamos la ubiquitina, que está constituida por 76 aminoácidos, una secuencia. Y si hubiera, digamos, algún problema de que algún aminoácido se cambia por otro, esto pierde su funcionalidad. Y en este caso ustedes están observando que tiene de nuevo una forma específica. El hecho de que se meta ahí otro aminoácido, eso hace que se pierda la forma y consecuentemente su funcionalidad. Clasificación por criterio químico. Ahí tenemos las proteínas conjugadas, las lipoproteínas, las glicoproteínas, nucleoproteínas y las hemoproteínas. Bueno, la división de proteínas conjugadas. Las lipoproteínas son proteínas conjugadas compuestas de lípido y proteína. Ayudan a suspender y transportar los lípidos a través del torrente sanguíneo. Generalmente se clasifican según su densidad. Ya lo hemos estudiado, esto es tremendamente importante. Una relación con el colesterol y, digamos, los problemas asociados por si en algún momento se empieza a depositar el colesterol en las paredes arteriales y las consecuentes situaciones de carácter médico que se generan. Las proteínas de baja densidad sabemos que llevan colesterol a la célula y las de alta densidad lo retiran. Entonces ya hemos mencionado pues la importancia de la relación entre estas dos proteínas, que los médicos, como ya les indiqué anteriormente, los nombran como colesterol bueno y colesterol malo. El HDL como colesterol bueno y el LDL como colesterol malo. Entonces las LDL son proteínas de baja densidad y las HDL son proteínas de alta densidad. Y también hay de muy alta densidad.
La mioglobina con un grupo hemo es una proteína conjugada que almacena oxígeno. Aquí observamos el grupo hemo, es el grupo prostético, en donde vamos a observar un átomo de hierro que entra en relación con una molécula de oxígeno y de esa manera se lleva a cabo el transporte del oxígeno a través almacena y también transporta. Fundamentalmente almacena, pero también transporta oxígeno, tal como la hemoglobina. Las lipoproteínas, el grupo prostético es un esteroide. Ahí está marcado en rojo. Ahí está la estructura del esteroide. Ya pues, si nosotros hablamos de un esteroide, es lógico pensar en el famoso ciclopentano peridrofenatreno. Y aquí lo observamos. El grupo prostético, un esteroide, en este caso es la dihidrotestosterona. Ahí miramos, aquí está, se los identifiqué el esteroide. Aquí está la estructura del ciclopentano peridrofenatreno. Las glicoproteínas son proteínas conjugadas compuestas de carbohidrato y proteína. La composición de carbohidrato y proteína de las glicoproteínas, al igual que la de las lipoproteínas, varía, pero es fija para cada glicoproteína específica. Un ejemplo de una clase de glicoproteínas son las globulinas gamma. Son compuestos que combaten las enfermedades infecciosas. Aquí tenemos entonces, por ejemplo, la mucina. En rojo observamos que siendo una glicoproteína, carbohidrato integrado en la estructura de la proteína, aquí observamos el carbohidrato en rojo. Aquí está la estructura tridimensional de la glicoproteína y observamos en esta parte superior, aquí aparece la estructura de carbohidrato. Es una proteína glicosilada de gran tamaño que compone la mayoría del moco, secretada en las superficies mucosas o en la saliva. El interferón. Aquí observamos el carbohidrato en modelo de pelotas. Los interferones son producidos y secretados por células hospederas como respuesta a la presencia de diversos patógenos, tales como virus, bacterias, parásitos y células tumorales. Aquí observamos la parte de carbohidrato. Pertenecen a la gran clase de proteínas conocidas como citocinas, moléculas empleadas para la comunicación entre células para desencadenar a las defensas protectoras del sistema inmune que participan en la erradicación de patógenos. Proteínas conjugadas. Las nucleoproteínas son proteínas conjugadas compuestas de ácidos nucleicos, ADN y ARN y proteínas. Son moléculas complejas y grandes. Aquí observamos una nucleoproteína. Ya empezamos a ver la complejidad. Es una proteína que está estructuralmente asociada con un ácido nucleico, que es son estas cadenas que están acá en la parte inferior y se observa, y la parte proteica en la parte superior, que está estructuralmente asociada con un ácido nucleico que puede ser ARN o ADN. Aquí observamos esta nucleoproteína. Dependiendo del tipo de ácido nucleico al que se unan, podemos distinguir entre desoxirribonucleoproteínas y ribonucleoproteínas. Y claramente se observa la parte de ácido nucleico en la parte exterior y la parte proteica en la parte interior. La unión se estabiliza siempre mediante enlaces no covalentes. Ya vamos a ver el tipo de interacciones que pueden haber. Proteínas conjugadas, hemoproteínas. Las hemoproteínas contienen el grupo hemo, además de la parte proteínica de la molécula.
La mioglobina y hemoglobina, también los citocromos, son ejemplos de hemoproteínas. Vamos ahora a clasificación según criterios estructurales de forma. Proteínas globulares. Aquí tenemos albúminas. Esto es por la forma. Globulares. Tienden a una forma esférica. Albúminas, globulinas y fibrosas, como cadenas, como cordones. Colágenos, elastinas y queratinas. En las proteínas globulares, estas se dispersan en agua, es decir, forman dispersiones coloidales. Ejemplos: enzimas, inmunoglobulinas, anticuerpos y proteínas de la sangre. Las proteínas globulares, en ellas la cadena polipeptídica aparece enrollada sobre sí misma, dando lugar a una estructura más o menos esférica y compacta. Un ejemplo de este tipo de proteína puede ser la triosa fosfato isomerasa. Yo, cuando planteé dar esta clase, dije, tengo que poner de ejemplo algo que cumpla con esta definición, una cadena polipeptídica que se enrolla sobre sí misma, dando lugar a una estructura más o menos esférica. Entonces estuve buscando y buscando en la base de datos, que es la base de datos que pueden acceder todos los investigadores en el mundo, y que por cierto se los voy a poner acá por su importancia, para estar pues con las situaciones actuales. Acá perdí donde iba, pero regresamos y buscamos acá rápidamente. Vamos por aquí. Aquí estamos. Esto es lo que vamos a ver. Entonces, acá les voy a poner la base de datos que uno consulta, que se llama Protein Data Bank. Protein Data Bank. Entonces, aquí están todas las estructuras clasificadas. Supongan ustedes que yo quiero buscar, qué sé yo, hemoglobina. Entonces acá le doy buscar. Y aquí aparece ya las diferentes estructuras, miren. Entonces uno se mete a esto. Por ejemplo, esta. Y luego está la estructura. Uno puede ver la estructura en 3 dimensiones. Esto es un poco grande, la estructura. Aquí está la estructura. Y luego uno puede descargar los archivos computacionales. Aquí hay miles de proteínas que se han ido determinando la estructura. Miren la complejidad de esta proteína. Entonces, uno puede descargar el archivo computacional y a trabajar computacionalmente las estructuras. Entonces, aquí hay toda una serie de estructuras pues, clasificadas, y todas las personas en el mundo que estén interesadas pueden y tienen acceso a estas estructuras. Acá estábamos hablando de la triosa fosfato isomerasa, que ya les decía yo que pues es una estructura esférica, si se mira ahí como una pelota, está enrollada sobre sí misma. La albúmina también es una proteína globular que está dispersa en agua y se coagula al calentar. Ya miraremos por qué se coagula y miraremos que las proteínas pueden perder su forma por temperatura. Ayudan al transporte de las sustancias hidrofóbicas a través del cuerpo y forman parte de la estructura de las moléculas que transportan los lípidos a través del entorno acuoso de la sangre. Era una situación que no sé si alguna vez ustedes tuvieron duda, si los lípidos son no polares fundamentalmente, ¿cómo se van a transportar en un medio de agua? Entonces aquí está la respuesta.
quedan inmersos dentro de la estructura de la proteína, en este caso la albúmina, y la albúmina es la que se encarga de llevarlos a todas partes del organismo. Las albúminas también regulan la presión osmótica de la sangre. Las globulinas son proteínas simples. Tanto las enzimas como los anticuerpos están compuestos de globulinas. Muchas globulinas de diferentes tipos se encuentran en la sangre. Estas proteínas de la sangre unen y transportan varias moléculas a través de ella. Otras globulinas de la sangre hacen parte de las inmunoglobulinas que atacan y neutralizan las proteínas extrañas que entran en el sistema vascular. La estructura de las inmunoglobulinas ya son bastante complejas. Aquí está un modelo computacional. Proteínas fibrosas son insolubles en agua y se localizan principalmente en el pelo, la piel y los tejidos conectivos. Las principales clases de proteínas fibrosas son los colágenos, las elastinas y las queratinas. Colágeno. Son la clase más importante de proteínas en los tejidos conectivos y son las proteínas más abundantes en el cuerpo humano. Son componentes de los tendones y ligamentos. Aquí, pues, con esto tendríamos que entender el por qué tienen una forma de cadena, o sea, como de cordones. Los huesos y los dientes. Cuando los colágenos se calientan, se hidrolizan a gelatinas. O sea que cuando uno come gelatina, prácticamente está comiendo colágeno hidrolizado, que tienen menor masa molecular. Y aquí observamos la estructura del colágeno. Para que tenga esa función, pues tiene que tener una gran resistencia, y por eso observamos que este está constituido por 3 cadenas. Las elastinas son también componentes del tejido conectivo. Comparadas con los colágenos, cuando se calientan, no se convierten en gelatinas. Son los componentes de las paredes de los vasos sanguíneos. Como su nombre lo indica, son elásticas y se pueden alargar. Los vasos sanguíneos se expanden bajo la presión creada por la acción del bombeo de la sangre por parte del corazón. Las queratinas, por ejemplo, presentes en uñas, son proteínas fibrosas que se encuentran en el pelo, la piel, las uñas, las plumas, el algodón y la lana. Las queratinas fueron las primeras proteínas cuya estructura se identificó. La mayoría de las queratinas contienen grandes cantidades de cisteína. El pelo tiene aproximadamente 14% de cisteína. Y a esas situaciones que se dan de personas que son colochas, como decimos nosotros acá, quieren tener el pelo liso, o personas que tienen el pelo liso y quieren ser colochas, hacen un jueguito de ir a un salón de belleza, les aplican algunas sustancias químicas y todo va a ir en función de la ruptura de enlaces disulfuro. Los enlaces disulfuro hacen que la proteína esté como que acolochada, y si se rompen esos enlaces disulfuro, pues que la persona tenga pelo liso. Bueno, ahora vamos a una clasificación por criterios funcionales. Proteínas monoméricas y oligoméricas. Las proteínas monoméricas constan de una sola cadena polipeptídica, como la mioglobina, y las oligoméricas constan de varias cadenas polipeptídicas.
Las distintas cadenas polipeptídicas que componen una proteína oligomérica se llaman subunidades y pueden ser iguales o distintas entre sí. Un ejemplo es la hemoglobina, formada por 4 cadenas que nosotros las vamos a nombrar en esta forma de clasificación por criterios funcionales como subunidades. Aquí está la mioglobina constituida por una sola cadena y la hemoglobina con 4 cadenas identificada por 4 colores o en la forma que estamos indicando, identificadas como subunidades. Bueno, ¿cómo están entonces estructuradas o cuál es la situación estructural de las proteínas? Vamos a hacer una división en niveles estructurales. Tendremos la estructura primaria, estructura secundaria, estructura terciaria y estructura cuaternaria. La estructura primaria es simplemente la secuencia de aminoácidos. La estructura secundaria ya implica el plegamiento de esos aminoácidos, un plegamiento básico de la cadena debido a la formación fundamentalmente de enlaces de hidrógeno entre grupos carboxilo y grupos amino de la unión peptídica. Y aquí entonces vamos a tener hélices, láminas y giros. Entonces, la estructura secundaria van a ser las uniones, va a estar constituidas por el plegamiento que se va a... O sea, está la cadenota, la proteína. Esa se va a plegar. Va a adquirir una forma en 3 dimensiones. El mantenimiento de esa forma en 3 dimensiones va a deberse fundamentalmente a enlaces de hidrógeno entre los grupos carboxilo y grupo amino en las uniones de aminoácidos. Entonces se van a constituir hélices, láminas como que si fueran tapazoles y giros que son como cordones que no tienen, digamos, no son ni hélices ni son láminas, sino que lo miramos como que fuera un cordón, un lazo. Y la estructura terciaria es la estructura tridimensional de la proteína, ya con todas las situaciones anteriores, la forma que va a tener en 3 dimensiones. Y la estructura cuaternaria será la situación que se dará cuando haya asociación de distintas subunidades, es decir, de distintas cadenas, siendo cada una un polipéptido. Bueno, vamos a la estructura primaria. La estructura primaria se refiere a la secuencia de aminoácidos en la molécula. Por ejemplo, aquí tenemos una estructura primaria. Toda la secuencia de aminoácidos. La estructura primaria, si hay ligeros cambios en ella, esto va a tener un efecto fundamental en las propiedades de esa proteína. Por ejemplo, las moléculas de hemoglobina de los individuos que sufren una enfermedad que se conoce como anemia por células falciformes, únicamente se diferencian en un solo aminoácido con respecto a las moléculas normales de hemoglobina. En toda la secuencia de aminoácidos de la hemoglobina, vamos a tener el cambio de un solo aminoácido. Y eso va a generar esta situación de anemia por células falciformes. Aquí está la estructura primaria de la insulina. Son 2 cadenas. Y observamos que tenemos la estabilización de esas cadenas por formación de puentes disulfuro. La insulina es un polipéptido formado por 51 residuos de aminoácidos y fue la primera proteína
La primera estructura primaria de proteína que se determinó en el año 1951 y la primera proteína sintetizada en el laboratorio en el año de 1961. Fíjense, la primera. Y luego ya yo les mostré la base de datos donde hay miles de proteínas. Ya no me acuerdo el número exacto, pero posiblemente sean, ahorita hay ahí como 250,000 proteínas o algo así, un número sumamente grande. ¿Cómo ha ido avanzando eso? Todo gracias a la ciencia computacional, a los avances en microscopía electrónica, etcétera. La estructura de la aldosa A humana. Aquí observamos en el código de una letra. Aquí lo pueden ver ustedes. El código de una sola letra. Están de 10 en 10 los aminoácidos. Esta va a tener 360 aminoácidos. Bueno, aquí hay una situación que llama a la reflexión. En cuanto a la estructura primaria, todas las proteínas tienen estructura primaria, obviamente. Esta estructura primaria indica los aminoácidos que la constituyen y el orden en el que están colocados. Está dispuesta en zigzag. El número de estructuras posibles de polipéptidos diferentes que puede formarse es 20 elevado a la n, en donde n es el número de aminoácidos. Ya acabamos de ver algunas proteínas al principio de la clase que tenían, me acuerdo yo, más de 4,000 aminoácidos. Bueno, pensemos que tenemos 20 elevado a la 100 aminoácidos nada más. Para una cadena de 100 aminoácidos, el número de diferentes cadenas posibles, combinando el orden de los aminoácidos, que en este caso serían 100, obviamente habrían repetidos un montón, pero tendríamos un total de 100 aminoácidos, sería 20 elevado a la n, que sería este numerito que está aquí abajo. N es 100. Entonces, 10 elevado a la 100. Por ejemplo, 10 a la 9 viene siendo como, qué sé yo, 4.5 por 10 a la 9 son 4,500 millones elevado a la 9. Aquí estamos hablando de elevado a la 100. Miles de miles de miles de miles de miles de millones de posibles estructuras. Y de todas esas, la naturaleza, detrás de la situación natural, pues hay una sabiduría, pues. Esto nos lleva a pensar uno, ¿será que todo esto llegó a ser por casualidad? Pues, o habrá una sabiduría infinita que está detrás de todo esto. De esos miles de miles de miles de miles de millones de posibilidades, hay una sola que va a constituir una proteína que va a cumplir una función para que alguien viva. Aquí podemos hacer reflexiones incluso de carácter filosófico, pues. ¿Será posible que eso se hubiese constituido por casualidad? Un ejemplo que yo pongo frecuentemente es la siguiente situación. Y esto pues nos lleva a un planteamiento de creer en Dios o no creer en Él, ser ateos o creyentes. Supongamos el desierto. Hay arena. Hay viento. ¿Será que en el transcurso de miles de millones de años, la casualidad, el viento en contacto con la arena, hubiera podido construir
Pongamos algo sencillo, una casa con puertas, ventanas, para que tenga iluminación, varios ambientes, para que alguien viva ahí. ¿O será que si hubiese llegado a existir una casa con ciertos ambientes, con una altura, para que llegue a estar ahí un ser vivo, es que alguien estuvo detrás de los hechos naturales y llegó en cierto momento a dar la posibilidad de que eso llegara a ser para que alguien viva? En la casualidad, digamos, no va a haber un propósito. Y todas estas proteínas tienen, al final van a tener un propósito, pues es que dar vida. Entonces ahí es donde uno, cuando profundiza en la ciencia, lamentablemente hay casos en los que ha sido contrario, que cuando uno profundiza en la ciencia, esto lo lleva a Dios, pues. Aunque lamentablemente el caso, por ejemplo, de famosos físicos, científicos, como el caso de Stephen Hawking, que llegó a ser tan listo que según él, pues, llegó a la conclusión que Dios no existía y que todo era producto de la casualidad. Lamentablemente, pues, se llegó él a esa situación. Entonces, esto nos lleva a hacer reflexiones profundas sobre la maravilla que hay en la naturaleza y las implicaciones que esto tiene. Ya vamos observando, pues, que resulta casi un imposible, si no es que es imposible, que la casualidad haga una cosa como una proteína para que cumpla una función, pues. En todo este número de posibilidades, una en un número de 10, de 20 a la 100. Imagínense ustedes. Bueno, vamos ahora a la estructura secundaria. La estructura secundaria es el plegamiento que la cadena polipeptídica adopta gracias a la formación de puentes de hidrógeno entre los átomos que forman el enlace peptídico. Aquí tenemos en la estructura secundaria fundamentalmente tres situaciones. Conformación al azar, que prácticamente nosotros lo miraremos en las tres dimensiones como que si fuera una parte de un cordón. Una hélice alfa y una hoja que la denominaremos como hoja plegada beta y que para tener una idea pues viene siendo una analogía buena pensar en un tapasol. La conformación al azar se presenta cuando en ciertas regiones de una proteína no existen interacciones de suficiente consideración para que se pueda distinguir un nivel de organización superior a la estructura primaria. Entonces es como un cordón. Pero vamos observando que este cordón inmediatamente se estabiliza. No es un cordón alargado, sino que tiene cierta forma cuando se da el plegamiento de los aminoácidos. Y eso es inmediatamente estabilizado por estas líneas punteadas que son puentes de hidrógeno entre las cadenas laterales de los diferentes aminoácidos. En este caso se está presentando una porción de estructura denominada dedo de zinc, muy común en proteínas que interaccionan con el ADN. Entonces vamos a tener cordones que tienen ciertas formas, pero esto no logró constituir una hélice, ni tampoco logró constituir una hoja plegada beta. De las tres posibilidades, esta es la primera, de una situación azarosa que se dio y que pues inmediatamente se estabilizó por puentes de hidrógeno. La hélice alfa. Cuando la cadena principal o esqueleto de un polipéptido se pliega en el espacio en forma de helicoide dextrógiro derecho, hélice derecha, se adopta una conformación denominada hélice alfa. Aquí observamos la hélice alfa. Inmediatamente los aminoácidos van a formar puentes de hidrógeno
como ustedes acaban de observar acá, miren, aquí está. Inmediatamente esto se estabiliza con estas líneas amarillas, que son los puentes de hidrógeno, entre los aminoácidos grupos carboxilos superiores y grupos amino inferiores, en una espira. Una espira es esto hasta acá, es una espira, esto es otra. Entonces, la parte superior de la espira con la parte inferior. Y observamos, esto es el esqueleto por donde pasa el enlace peptídico, pero observamos la posición de las cadenas laterales hacia afuera. Aquí observamos entonces las cadenas laterales de los aminoácidos se sitúan en la parte externa del helicoide. Vamos ahora a la hoja plegada beta. Bueno, tal vez aparece después, pero voy a interrumpir un momentito acá y nos vamos a meter a ver otra cosita ocasionalmente. Acá, y nos vamos a meter a Guatequímica. Bueno, entonces fíjense unas cositas. Vamos a ver si está por acá. No, no está acá. Van a disculpar, me van a dar un tiempecito para que se los busque. Biomoléculas, proteínas. Vamos a ver si está acá. Sí. Bueno, entonces, el plegamiento. Aquí hay una cadena de aminoácidos. Entonces, un punto crucial es tratar de determinar cómo se van a plegar, ya que dependiendo de la forma como se pliegue, esto va a tener una forma en 3 dimensiones y por lo tanto llegará a tener una funcionalidad biológica. Entonces, tenemos nuestro péptido y lo vamos a plegar. Un gran avance que acaba de haber es que se abrió un concurso en el que se pretendía establecer cómo se plegaban los aminoácidos. Y hubo una empresa que se dedicaba a los juegos y utilizó un algoritmo computacional que se utilizaba en los juegos para determinar cómo se plegaban los aminoácidos para constituir la forma tridimensional de las proteínas. Yo les compartí una información que nadie me puso ningún comentario, como es lo característico de ustedes, ni absolutamente nada, pero yo se los compartí porque es algo que causó revuelo hace muy poco tiempo. El poder determinar la forma de plegamiento, porque eso es anticiparse a las situaciones que se puedan dar y por lo tanto poder predecir la forma tridimensional, ya que eso va a tener relevancia desde el punto de vista de la funcionalidad de la proteína. Eso fue una maravilla y fue una empresa la que ganó esa situación de predecir la forma que iba a tener una proteína. Entonces, miren, una posibilidad podría ser esto. Entonces, aquí se plegó y cuando se plegó, hay una parte que tiene la parte de espiral, una parte va a tener
la forma de hoja plegada y otras partes tienen la conformación al azar, es decir, simplemente una forma de cordón. La hoja plegada se va a representar como una hélice, como ustedes observan acá. Bueno, ese plegamiento puede generar diferentes formas. Por ejemplo, esta forma que observamos acá. Inmediatamente se estabiliza por puentes de hidrógeno. ¿Sí? Esta es la forma que llegó a tener ese plegamiento. Entonces, un punto crucial es tratar de determinar la forma que esto va a tener. Bueno, vamos a pasar acá a otra situación. Por aquí. Esa es la parte de la hélice. Y la hélice puede tener diferentes formas. No hay una sola hélice, sino que podemos tener en ellas diferentes ángulos. En torno del enlace peptídico, básicamente van a haber dos ángulos. Y esos ángulos pueden variar. Entonces, observemos. Aquí se van uniendo los aminoácidos. Esto tiene ciertos ángulos. Y entonces va a formar cierta hélice con cierta forma. Y hay diferentes situaciones. No es una, ustedes únicamente hubieran visto la hélice y se repiten como loritos. Esa es la hélice, parte de la estructura terciaria que va a tener la proteína, perdón, de parte de la estructura secundaria. Pero yo lo que estoy tratando de hacerles ver es que esa hélice puede tener diferentes características. Esta es una hélice entonces, que inmediatamente va a ser estabilizada por puentes de hidrógeno. Ahí están en líneas amarillas los puentes de hidrógeno que hace que se mantenga esa hélice con esos ángulos y esas características. Inmediatamente va a haber atracciones también por fuerzas débiles dentro de la estructura proteica. Hay algunas situaciones aquí que esto se queda un poco trabado porque requiere mucha memoria. Estos son ángulos. Vamos para acá abajo. La hélice, como habíamos dicho, es dextrógira. Cada residuo gira 120 grados con respecto al anterior y se desplaza 0.25 nanómetros con respecto al residuo anterior. Todo esto es matemático. Son necesarios 3 residuos y 0.6 nanómetros para dar una vuelta completa. Ahora la parte de la hoja plegada beta. Aquí miramos 3 hebras beta, que inmediatamente se estabiliza también formando puentes de hidrógeno. Va a tener una cabeza y va a tener una cola, lo que se denomina como extremo N-terminal y grupo C-terminal. Esta estructura se representa con una flecha que indica la dirección de la cadena y el sentido desde el extremo N-terminal, que cuando lo escribimos linealmente va del lado izquierdo, hasta el grupo C-terminal, que va del lado derecho. Hay dos tipos de láminas beta.
forma paralela, cuando como que estos fueran tapazoles, y van punta con punta, paralelamente. Es decir, si la punta es el grupo C terminal con C terminal. O al revés. Grupo C terminal con N terminal. O sea que ya no coinciden punta con punta. Bueno, ahora de los diferentes giros. Este es un giro. Tiene una forma. Miren la forma. Y estabilizado inmediatamente por ese puente de hidrógeno. Aquí hay otra forma del giro. No sé si lograron percibir. Ya luego ustedes pueden trabajar, si lo desearan, todo este simulador computacional y darse cuenta. Miren cómo va la forma. Aquí, miren. Es diferente del otro. Cambió. Y vamos a tener diferentes giros también. Aquí les puse varios tipos de giros. Este es uno. Tiene sus características. Este es dos. Otra forma. Este otro. Otra forma. Otra forma. Hay variantes en cuanto a ángulos y ciertas diferencias. Pareciera igual, pero no es igual. Bueno, esto solo para ilustrar su mente de cómo va la situación. Bueno, entonces estamos en la hoja plegada beta. Primero la hélice. Luego la hoja plegada beta, que es como un tapasol. Cuando la cadena principal de un polipéptido se estira al máximo, la hélice se estira al máximo, que permiten sus enlaces covalentes y todo como que fuera un resorte. Yo lo estiro al máximo antes de, si lo estiro demasiado, ya se deforma y no regresa a la forma que tenía. Entonces, cuando lo estira al máximo, se adopta una configuración espacial denominada estructura beta, la que representamos con una forma de flecha. La punta de la flecha corresponde al grupo C terminal y la cola de la flecha corresponde al grupo N terminal. Como que el modelo que se asume es como que si fuese un tapasol. Esto es exagerado, pues. Ya cuando uno observa en 3 dimensiones la estructura, pues no es tan así. Inmediatamente se estabiliza con puentes de hidrógeno, que pueden ser partes de la misma cadena o cadenas diferentes. Todos los puentes de hidrógeno que observaron acá, miren las líneas punteadas que aparecen, ¿ve? Estas. Ahorita están la tercera y la segunda y la tercera, ahorita aparecen las líneas, los puentes de hidrógeno. Así es como se miraría computacionalmente la hoja plegada, o sea, no tan exagerada, pues, pero sí se notan los pliegues en el modelo en 3 dimensiones. Lo que mencionábamos que puede ser paralela y antiparalela. Antiparalela si se está cola con punta, o paralela si coincide punta con punta. Vamos a ver esto. Esto es lo que habíamos visto. Sí, esto ya. Esto también. Plegamiento anómalo. Aquí esto puede generar problemas. El plegamiento de una proteína es un proceso complejo que a veces puede provocar moléculas inadecuadamente plegadas, ya que el plegamiento que llegue a tener, eso va a dar la funcionalidad, pero si se pliega mal, puede dar algún problema. Estas proteínas mal plegadas suelen etiquetarse y degradarse dentro de la célula.
Sin embargo, este sistema de control de calidad no es perfecto y pueden acumularse agregados intracelulares o extracelulares de proteínas mal plegadas. En particular, a medida que la persona envejece, depósitos de proteína mal plegados se asocian con una serie de enfermedades. Entre ellas una, la amiloidosis. Aquí tenemos una fibría beta amiloide de 40 residuos. Vamos a esperar un momentito. Ahí está, miren, el archivo se consume mucha memoria. Esta es una fibría beta amiloide. La podemos etiquetar. Ya miran ustedes que hay varias cadenas ahí unidas. Y esta es un péptido amiloide. Vamos a esperar que cargue un poquito. Y aquí ya se da un problema de mal plegamiento. Tienen que leer este suplemento teórico que les puse acá. Los motivos, pero es solo para irles dando ideas. Antes de ver estos motivos, vamos a continuar otro poquito. Bueno. Así, motivos de las proteínas. Entonces sí nos vamos a meter ahí. Bueno, entonces miren. Para comprender una estructura tridimensional completa, debemos analizar sus patrones de plegamiento. ¿Qué forma va a tener cuando se pliega? Comenzamos definiendo dos términos importantes que describen patrones estructurales de proteínas o elementos en una cadena de polipéptidos y luego recurrir a las reglas de plegamiento. El primer término es un motivo, llamado pliegue. La estructura más raramente nombrado como estructura supersecundaria. Un motivo o pliegue es un patrón de doblado reconocible involucrando dos o más elementos de estructura secundaria y las conexiones entre ellos. Un motivo puede ser muy simple, como dos elementos de estructura secundaria plegados una con la otra y representan solo una pequeña parte de una proteína. Un ejemplo es un giro beta-alfa-beta. Un motivo también puede ser una estructura muy elaborada que implica puntajes de segmentos de proteínas plegados como un barril beta. Estos motivos son formas de plegamiento que vamos a ir encontrando en las proteínas y que van a tener relación con su origen evolutivo. Entonces aquí se abre otra situación que es una maravilla. Que la situación evolutiva de las especies, pensemos en el ser humano, ha quedado registrada en las proteínas. Una especie muy cercana evolutivamente al hombre, que podría ser el chimpancé, va a tener mucha similitud en las formas estas que estamos observando. Y especies muy alejadas en el árbol filogenético, que es un árbol de lo primero que existió vivo y que a partir de ahí viene todo el proceso evolutivo. Hay especies que están cercanas, especies que están lejanas. Todo eso va a ser, digamos que va a ir dejando una huella en cuanto a las formas. Supónganse ustedes, voy a decir algo que podría ser una tontería, pero es para ilustrarles. Pensemos en un gorila y el hombre. Tal vez no son tan cercanos como el hombre y el chimpancé en cuanto a su origen evolutivo, pero pensemos en lo siguiente. El hombre, sus proteínas, por ejemplo, las proteínas fibrosas que tiene, el hombre aguanta cierto peso, cargar cierto peso, pero un gorila aguanta mucho más. Entonces es evidente que sus proteínas fibrosas pues tienen que ser mucho más resistentes las del gorila que las del hombre. Entonces,
de especie con especie que son parecidas para lo que van a hacer en su vida, en su existencia. Para especies parecidas van a tener estructuras proteicas parecidas. Y cuando, por las situaciones de la ambientación de las especies en su desarrollo evolutivo, tuvieron ciertas necesidades, se fueron desarrollando diferentes estructuras proteicas que fueran de acuerdo a las necesidades que las especies tenían que desarrollar. No sé si se me entiende. Entonces sus proteínas también fueron cambiando. Y todo eso va siendo registrado y va quedando en el árbol, digamos, en la estructura proteica de las especies. Bueno, entonces acá, por ejemplo, acá tenemos un motivo beta, alfa, beta. Lo vamos a cargar. Y se mira, ¿eh? Beta, flecha. Alfa, cadena y beta. Entonces, está beta, alfa, beta. ¿Bien? Esa es una forma. Y entonces, esto se va a tener casi la misma forma como especies muy cercanas desarrolladas evolutivamente. El barril beta. Miren esto, es más complejo. ¿Cómo van? Otros motivos. Alfa, giro, alfa. Hélice alfa, giro, alfa. Luego vamos. Esto se conoce como mano EF. Aquí lo vamos a observar. Se hace una similitud como que estuviera la mano. Forma de gancho. Beta, giro beta. Beta, giro azul y beta. El plegamiento de Rosman es esta. Estos son motivos, formas que vamos a encontrar dentro de la estructura proteica. Cremallera, como que si fuera un zipper. De todo esto yo les advierto que no se les va a evaluar absolutamente nada. El propósito mío es dejarles una mejor idea de lo que son las proteínas. Puede ser que les interese y si no les interesa, pues solo es de tener paciencia que lo termine. Una llave griega. Y luego va a venir el proceso contrario de lo que es el plegamiento, que es la desnaturalización. Entonces acá tenemos una proteína nativa y su desnaturalización. Se rompió la forma y pasó otra cosa. Cuando hay una pérdida de la estructura tridimensional, cambió la forma, la proteína deja de cumplir su funcionalidad. Aquí hay dos sobrepuestas. Yo sobrepuse los dos modelos. Ahí están las dos sobrepuestas. Una, la normal, y la otra, la desnaturalizada. Entonces, ahí les puse identificado con los dos colores diferentes las dos proteínas. Esta es la desnaturalizada, la gris. Y la proteína que era la normal, la otra. Entonces, perdió su forma. Y por lo tanto, pierde su funcionalidad. Bueno, el segundo, que tampoco van a ser evaluados de nada de esto. El segundo término para describir patrones estructurales es un dominio. Un dominio, como lo definió una persona en 1981, es una parte de una cadena polipeptídica que es independientemente estable o podría sufrir movimiento como una sola entidad con respecto a la proteína completa. Entonces, acá, por ejemplo, observamos que un dominio es un término más genérico que designa una región de una proteína con interés biológico, funcional o estructural. Ahí se lleva a cabo algo en esa parte del dominio, alguna reacción o alguna situación.
También se llama dominio a una región de la estructura tridimensional de una proteína con una función concreta, que incluye regiones no necesariamente contiguas en la secuencia de aminoácidos. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a observar que hay dos dominios. Claramente se los puse de diferente manera. Las chibolitas y luego en estructura terciaria. Otros ejemplos de dominios, aquí miramos, esta tiene dos dominios, dos partes. Se puede decir que se puede dividir en dos. Esta otra tiene tres dominios. Aquí se los identifico. El dominio 1, lo quito. Ahí está, este es el dominio 1. El dominio 2 y el dominio 3. Esto nos está llevando a lo más moderno que se trabaja de las proteínas. Cosas que no están, digamos, plasmadas en nuestro programa del curso, pero si alguien va a leer algo sobre proteínas en un libro moderno, pues es importante tener estos conocimientos. Esto ya lo vimos. Esto ya lo vimos. Vamos a la estructura terciaria. Esta forma tridimensional única que resulta del plegamiento y flexión precisos de la vuelta en espiral se conoce como estructura terciaria. La estructura terciaria de una proteína está íntimamente ligada con el funcionamiento bioquímico adecuado de esa proteína. Entonces, la estructura terciaria la vamos a, se estabiliza por enlaces salinos, enlaces de hidrógeno, enlaces disulfuro, interacciones hidrófobas e interacciones de grupos polares con el agua. Estas 5 interacciones estabilizan la estructura terciaria. Es la forma que va a tener la proteína. Por ejemplo, esta incluye todo. Vamos a ir observando. El 1, acá lo observamos. Parte positiva del aminoácido, el grupo amino de la espira superior, y parte negativa del carboxilato de la inferior. Entonces, estas interacciones iónicas. 2, puentes de hidrógeno entre el grupo carboxilo superior y el inferior. Vamos a 3, solo ubiquémosla, ¿dónde está? 1, 2, 3, aquí está. Enlace disulfuro. 4, grupo no polar con grupo no polar, interacciones hidrófobas. Y 5, grupos polares que quedan hacia el exterior de la proteína que van a interactuar con el agua. Aparte tenemos la estabilización de la hoja plegada beta con puentes de hidrógeno y tenemos la estabilización de la hoja de la hélice por fuentes de hidrógeno. O sea que aquí tenemos la estructura terciaria y tenemos también la estructura secundaria. Vamos a la estructura terciaria. Aquí tenemos la estructura, el tipo de enlaces. Tenemos la quimotripsina. Entonces acá tenemos una cadena A, una cadena B, una cadena C. Vamos a quitar las otras para irlas viendo mejor. Esta es la cadena C y la cadena D. Tiene 4 cadenas. Y este va a ser el esqueleto. Entonces ahí observamos
El esqueleto polipeptídico se representa con color azul, mientras que las cadenas laterales de los aminoácidos se representan con los colores típicos. Entonces miremos el enlace disulfuro. Cisteína con cisteína. Enlaces salinos entre estos dos grupos. Puentes de hidrógeno. Hay varios, pero miremos uno. Ahí se forma el puente de hidrógeno, miren. Hay otros ahí. Interacciones hidrófobas entre estos grupos no polares. Fuerzas de Van der Waals en toda la estructura proteica. Bueno. Miremoslo acá más. Eso es lo que ocurre ya en la proteína, pues, pero miremoslo aquí más desglosado. Licenciado, Sí, dime. tengo una duda. Siempre me he preguntado cuál es la diferencia entre las fuerzas de Van der Waals y los puentes de hidrógeno. Es que ya he escuchado que no es lo mismo, pero hay algunos autores. Las fuerzas de Van der Waals son fuerzas extremadamente débiles entre grupos no polares. Entonces, si vos tenés en un aminoácido una cadena que tiene una parte de alcano y otro aminoácido que también tiene parte de alcano, ahí hay interacciones de Van der Waals, que son las más débiles, que es lo no polar con lo no polar. Mientras que el puente de hidrógeno es cuando queda un hidrógeno entre dos oxígenos. Está, por ejemplo, un OH, el hidrógeno enlazado formalmente al oxígeno, pero luego por atracción eléctrica a otro átomo muy electronegativo, que puede ser oxígeno, nitrógeno o podría ser flúor. Pues el flúor lo descartamos acá, básicamente oxígeno y nitrógeno. Entonces esa es la diferencia y lo vamos a ver ahorita. Entonces miremos, esta primera. Ahí mirás que hay una interacción. Esto va a ser por cargas eléctricas, nada más, porque hay un CO2 con carga negativa y hay un NH3 con carga positiva, como que fuera iónico. Entonces ese es un enlace salino. Y cabalmente ahorita va a venir algo para que lo mires acá ya dibujado concretamente. Aquí observamos, esto estabiliza, todas estas interacciones estabilizan la estructura terciaria. Este es un puente de hidrógeno, mira, entre el grupo hidroxilo con el otro grupo hidroxilo. Entonces, este hidrógeno va a ser atraído por el oxígeno del lado izquierdo. Entonces, ese es puente de hidrógeno. Entonces, que te quede claro, puente de hidrógeno. Ya luego vamos a ver las interacciones de Van der Waals. Esto va a ser también otro puente de hidrógeno. Entre un oxígeno muy negativo y un hidrógeno de otro grupo hidroxilo de una serina. Son puentes de hidrógeno. Enlaces disulfuro. Tenés la famosa cisteína, SH. Entonces inmediatamente se unen los dos azufres y forman el puente disulfuro. Es enlace disulfuro. Ahora, aquí está la cosa, mira vos. Una cadena de la leucina con otra cadena de la valina. Son grupos no polares. Vos te acordás que decimos lo no polar se disuelve en lo no polar, porque no tiene carga, va a ser afín con algo que no tiene carga. Si algo tuviese carga, va a ser afín con algo que tenga carga. Porque si algo es positivo, buscará algo que sea negativo y eso se estabiliza. Pero si algo es positivo y no encuentra ningún negativo, no hay estabilización. Si algo no tiene carga, se estabiliza con algo que no tiene carga. Esto es pura atracción no polar con no polar. Esas son las interacciones hidrófobas. Estaba mencionando de Van der Waals. Y por último, interacciones polares con el agua con aminoácidos que van a tener sus cadenas laterales hacia afuera, hacia el medio acuoso. Entonces miramos esta cadena.
Ahí entonces se acercan las moléculas de agua que van a interactuar con los grupos polares. Y ahí se van a formar entonces enlaces de hidrógeno. Aquí en la estructura del aminoácido, los grupos polares hacia afuera. Ahí hay un centro hidrofóbico adentro. Hay un anillo aromático del lado derecho y otro anillo aromático del lado izquierdo, que hay una interacción hidrofóbica, pero las interacciones polares van a ser hacia afuera. O sea que aquí van a haber interacciones de Van der Waals adentro, pero hacia afuera van a haber interacciones de puentes de hidrógeno. Ahí está, el agua con los grupos polares. Vamos a la estructura cuaternaria. Por ejemplo, la hemoglobina tiene 4 subunidades, 4 cadenas, es transportadora de oxígeno. Cuando una proteína consta de más de una cadena polipeptídica, es decir, cuando se trata de una proteína oligomérica, decimos que tiene estructura cuaternaria. Aquí lo observamos. ¿Qué va a unir esas dos cadenas? En el caso de la hemoglobina son 4. Yo he visto proteínas que tienen un montón de cadenas. Miren, mira. Ahí va a haber regiones hidrofóbicas. No polar con no polar. Son interacciones de Van der Waals. O sea que ahí los aminoácidos van a tener grupos no polares. Grupo no polar del lado derecho, grupo no polar del lado izquierdo. Entonces son interacciones débiles, interacciones de Van der Waals entre regiones hidrofóbicas. Entonces acá observamos el caso concreto que la hemoglobina y todas aquellas que tengan más de una cadena y que formen parte de la estructura proteica, que se van a dar interacciones, por ejemplo, de ese tipo. Pueden haber otras también, pues, que unan cadenas. Una es esa, de Van der Waals. Ese caso de la hemoglobina con 4 cadenas va a tener estructura cuaternaria. La situación de la hemoglobina. Aquí están las 4 cadenas identificadas computacionalmente. Esto es bastante grande, solo les voy a poner unos pedacitos. Ya si les da curiosidad o algo y lo quieren leer, pues lo leen, y si no les da y no les interesa, pues ¿qué se va a hacer? Ahí están, cada subunidad alfa y beta comparte una estructura terciaria compuesta principalmente por hélices alfa. Estos alfa y beta se refiere a los nombres de las cadenas, no es que sean beta o que sean alfa por su forma, sino son nombres que se les han dado a las cadenas que casi todas esencialmente son hélices. Ahí están las 4 subunidades. Cada una de ellas tiene un grupo hemo. Ahí está el hierro. Es un hierro más 2. Ese hierro va a ser estabilizado por ese aminoácido que está en la parte inferior. Es una histidina que incluso está marcada acá concretamente. Es la número 87 de la estructura. Y ahora llega el oxígeno. Ahí está la histidina. Ahí está la molécula de oxígeno, que se une al hierro. O sea, que estamos viendo como con una radiografía la proteína. Esta es la desoxi que no tiene oxígeno. Y mira cómo cambia miren cómo cambia de forma cuando llega el oxígeno. Esta es la oxi con oxígeno y la desoxi sin oxígeno. Miren cómo cambia, toda la estructura se ve alterada, miren. Todo cambia para poder acomodar el oxígeno. Bueno,
Y por cuestiones de tiempo ya no podríamos seguir acá, pero ya les dejo, si les da curiosidad avanzar sobre esto, les dejo para que lo lean. El asunto de la anemia falciforme. Lo pueden revisar, por favor. Toxicidad con monóxido de carbono, que en lugar de que se acomode oxígeno en la hemoglobina, entra monóxido de carbono. Por ejemplo, en el caso de los fumadores. Ahí está todo el desglose computacional de esto. La estructura cuaternaria de la hemoglobina. Y vamos ahora, para concluir, entendemos que las enzimas son proteínas especializadas que catalizan reacciones, y entonces esto abre toda una ciencia de estudio que ya es más, como estamos en la frontera química-bioquímica, esto ya es más estudiado por la bioquímica y debieran ustedes complementarlo en su curso de bioquímica. Ahorita solo vamos a ver la clasificación de las enzimas, ya que estas son proteínas, en lo siguiente, de acuerdo a las reacciones que catalizan: oxidorreductasas, transferasas, hidrolasas, liasas, isomerasas, ligasas o sintasas. Las oxidorreductasas catalizan reacciones de oxidorreducción, las que implican la ganancia o reducción o pérdida de electrones u oxidación. Las más importantes son las deshidrogenasas y las oxidasas. Las transferasas transfieren grupos funcionales de una molécula a otra. Ejemplo, las quinasas transfieren fosfatos del ATP a otras moléculas. Las hidrolasas rompen varios tipos de enlaces introduciendo radicales hidrógeno e hidroxilo. Las liasas adicionan grupos funcionales a los dobles enlaces. Las isomerasas convierten los sustratos isómeros unos en otros, y las ligasas o sintasas forman diversos tipos de enlace aprovechando la energía de ruptura del ATP. Por ejemplo, las polimerasas. Entonces aquí aparecen ejemplos de las oxidorreductasas. Un ejemplo concreto: las transferasas, las hidrolasas. Me hacen el favor de revisar los ejemplos. Las liasas, las isomerasas y las ligasas. Bueno, la clasificación más moderna. Esto no es parte del curso, pero es lo más utilizado. Actualmente se clasifican las proteínas desde el punto estructural evolutivo que yo ya mencionaba, en 4 grupos principales de acuerdo a los motivos: todo alfa, todo beta, alfa beta y alfa más beta, junto con otros 3 grupos adicionales. Esto está en una de las clasificaciones más utilizadas en la actualidad, que se conoce como clasificación recogida en el banco de datos de SCOPE. Y aquí aparece la clasificación del lado derecho. Proteínas todas alfa, todas beta, alfa y beta, y así, de acuerdo a los diferentes motivos que ya habíamos observado. Esta clasificación SCOPE de la base de datos, esta SCOPE, es jerárquica. Las proteínas se clasifican en familias cuando presentan similitudes de secuencia primaria y o estructura y función demostrable, de acuerdo al origen evolutivo de las especies. Cuando 2 o más familias con poca similitud en estructura primaria presentan similitud en estructura y función,
se agrupan en una superfamilia. Los dos grupos más altos, plegamiento y clase, se basan exclusivamente en aspectos estructurales. Entonces aquí hay un simulador de la situación evolutiva de las proteínas. Ya casi esto es para terminar. Aquí está el árbol de la vida que ya les mencionaba. Se empieza con una célula y aquí luego todas las especies vivas que hay. Entonces aquí está el hombre. La especie más cercana al hombre es el chimpancé. Quiere decir que vamos a tener pero mucho parecido en todas nuestras proteínas. Pero si yo comparo, por ejemplo, digamos que toda la situación genética del hombre con, por ejemplo, estos árboles fregados, pinos y tiburones y todas estas especies, hay muchas diferencias estructurales en las proteínas. Entonces, acá hay un ejemplo concreto para que miren que esto no es cuento. Para construir este tipo de árbol necesitamos tener una proteína que sea esencial en todos los organismos que estamos estudiando. De modo que todos ellos tengan un gen correspondiente en su genoma. El árbol mostrado aquí utiliza la proteína mioglobina y se limita a los vertebrados. Como puede ver, nuestros parientes más cercanos, los mamíferos, tienen mioglobinas que son bastante similares, pero los reptiles y los peces han tenido más tiempo para divergir y sus mioglobinas tienen más cambios. Los árboles que abarcan una gama más amplia de organismos, desde bacterias a seres humanos, a menudo se construyen utilizando biomoléculas que son aún más esenciales, como la maquinaria central de síntesis de proteínas o metabolismos energéticos. Entonces, aquí hago yo un estudio computacional de hemoglobina humana, hemoglobina de caballo, de esperma de ballena, de tortuga de mar y de tuna. Entonces, vamos a observar que, pues, conforme se va alejando la especie en el árbol filogenético, la estructura también va cambiando. Entonces, aquí hago las comparaciones. Acá, por ejemplo, estructura cristalina de mioglobina humana. Espero que se pueda ver esto. No se pudo ver. Es que esto lo hice ya hace algún tiempo y como siempre hay cambios en las cuestiones, entonces parece que tiene problemas, lo voy a tener que corregir. Pero acá esto sí lo hice yo. Bueno, también lo otro, pues, pero es una tecnología diferente. Vamos a poner acá estas dos proteínas. Miren, aquí hago una comparación de las estructuras y vamos viendo en rojo y amarillo. Partes coinciden y partes no coinciden. Entonces acá hice el análisis computacional de las diferencias que hay entre cada uno. Por ejemplo, esta primera, vamos a ver si lo podemos ver aquí. Esta sí, lo podemos ver bien. La mioglobina humana en rojo y mioglobina de caballo en amarillo. Entonces acá está una, miren, en rojo. Y la otra en amarillo. Y aquí está la sobreposición de las dos. Vamos a dejar que esto se esté moviendo y vamos a ver si hay alguna diferencia. Sí hay diferencias, miren. Por ejemplo, esta parte de aquí arriba, ¿ven? La roja queda justa aquí y la otra sigue acá. Y así podríamos buscar, entre más cercanas estén las especies, más coincidencia va a haber. Entonces ahí hago todo el estudio computacional de cómo van variando las proteínas de acuerdo a esta situación evolutiva. Y aquí también hay otro análisis que demuestra los mecanismos evolutivos. Ya todo eso, pues, si lo miráramos, ampliaríamos demasiado la clase. Y eso es todo.